bienvenidos a un nuevo video de Abby por América. Estamos manejando hoy en el día del cumpleaños de Die. Muchas gracias por los saludos que ya me estuvieron dejando. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Ya con 38 añitos me siento un quinceañero. ¿Serán los 38 años en Alaska este año? Ojalá, vamos a ver este 2025 qué nos depara para ¿Qué este trae? 2025. Bueno, hoy arrancamos el día, hicimos cambio de aceite, hizo Diego, mientras yo hacía empanadas para ir a celebrar ahora, hizo el cambio de aceite del Atoyo, que lo hicimos al principio de Estados Unidos, manejamos tantos kilómetros que ya tocaba hacerlo de vuelta, porque después del cumpleaños de 10 vamos a hacer bastante ruta. Se festeja el cumpleaños en otro lado. Sí, solo vamos a decir eso porque mañana les vamos a contar más. Primero toca celebrar, ahora vamos a ir a un parque a celebrarlo con amigos, porque como es día de semana, la semana que viene tranquilos vamos a celebrar con la familia, fin de semana. Empanadas ya ahí en el horno hechas, vamos a buscar un parquecito a ver si podemos pasar ahí el cumpleaños de 10, porque mañana toca ruta. Sí, así mismo, mañana a manejar. Podemos dar una pista, son 200 millas desde acá más o menos. Sí, como unas 6 horas de viaje tenemos mañana, pero bueno, concentrémonos en tu cumpleaños, a pasar una linda noche con amigos y después vemos y les contamos. Ya estamos estacionados, voy a armar ahora la picadita. Aparentemente este parque que encontramos está muy bien. Miren, tenemos esas opciones para estar ahí abajo con luz. Allá hay todo como canchas de deportes y demás. Diego fue a ver si encontraba a alguien para preguntar qué onda, si está todo bien. No hay carteles de nada, solo está ese cartel que dice ahí como que para usar las mesas hay que reservar. Pero la verdad, como están todas desocupadas, mismo hay por allá y por allá, creemos que no debería haber problema. Imagino que hay que reservar fin de semana y eso, así que por las dudas Diego se fue a ver si encontraba a alguien que esté a cargo del lugar como para preguntar. Y yo ya espero acá a nuestros amigos para pasar una linda noche. Que lo pases con mucha alegría. Felicidades, felicidades, felicidades. ¿En portugués? Ah, no, ahora sí. Ahora argentino. Que lo Cumpla feliz. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla Dieguito, que lo cumpla feliz. Parabéns Brasil. pra você Nesta data querida, muitas felicidades, muitos años de vida. En inglés. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Dieguito. Happy birthday to you. Con esta cara de dormidos vamos a arrancar el día. Pudimos dormir en el mismo parque donde pasamos el cumpleaños de 10, pero ya con mucha energía vamos a acomodar la toalla para poder salir a la ruta. Hora de arrancar y miren qué estamos poniendo en GPS. Universal Studios. Nos vamos a dar la vuelta a la montaña rusa. Estén atentos porque les vamos a contar todo sobre estos parques, sobre Orlando, que es donde están los parques, así que vamos a tratar de pasarle toda la data acá en Instagram. Pero bueno, primero nos quedan, ¿cuántas horitas marca el GPS? Tranqui, 3 horas 33, nosotros lo haremos en 4 horas y media. 5, porque vamos despacio, está lloviendo, pero nos vamos a los parques de Universal. Buen regalito, amor, de cumpleaños, ¿eh? Uf, te pusiste, Gordi, te pusiste. Bueno, vamos. Paradita técnica en el AutoZone porque tenemos que
dar el aceite viejo, que en estos lugares te lo reciben, que es donde compramos el aceite nuevo. Que lo vamos a devolver, ellos no sé si lo reciclarán o qué hacen. Y también Die va a averiguar porque queremos comprar un conector que sea doble para acá para poder usar las dos cosas, porque necesitamos cargar bien las baterías. No les contamos, pero una de nuestras baterías de la casa está muerta, que es la que tenemos conectado con el inversor, así que estamos jodidos de energía. Es algo que tenemos que solucionar antes de irnos acá de Florida, una batería. Vamos a ver si podemos cambiar por una de litio. Antes teníamos de ácido, es la que ahora duró, que teníamos desde Brasil, y decidió morirse estos días. Y también vamos a cambiar las escobillas, que también vienen desde Brasil, y recién que la estábamos usando con lluvia ya nos dimos cuenta que no están sacando nada el agua, la desparraman nada más, así que vamos a aprovechar también si conseguimos ya comprar unas nuevitas. Diego está averiguando eso y yo me voy a aprovechar a preparar el mate para comer algo mientras seguimos ruta. ¿Y qué tal? Les quiero presentar los regalos de cumpleaños que me acabo de hacer, gente. Con qué poco somos felices. Teníamos las escobillas, ya lo conté, horribles. Miren ahora qué lujo, Esa. Ahora mirá, que llueva, loco. Ahora que se largue, no, que no llueva, nunca que llueva, no queremos que llueva. Pero miren qué limpito que queda. Y otro regalito que me hice fue un amplificador para los cargadores de los celulares y todas esas cosas. Ahora que estamos con problema de batería, para ir resolviendo por el camino, vamos con esto. Bueno, no parece tan chiquito. Señoras y señores, ya estamos estacionados en el lugar donde vamos a pasar la noche antes de ir mañana a Universal Studios, gente. Estamos justo enfrente de Universal, estamos en un estacionamiento de como si fuera de locales. Shopping, sí, de locales, de tiendas. Así que estamos enfrente, bien cerquita va a ser nuestra base acá. Y miren la nueva adquisición, si recuerdan, ¡vamos! Desde que salimos de Brasil, ellos usan, los brasileros, siempre la olla de presión. Nosotros nos habíamos acostumbrado porque la verdad que está buenísima para este tipo de vida, porque usa poca agua, cocina súper rápido, el gusto para mí es de lo mejor. Y esta nos había quedado en Ecuador, en el horno haciendo empanadas, y se nos había prendido fuego todos los plásticos. Y ahora los genios, nuestros amigos de Brasil, directo de Brasil, nos trajeron una. Así que la vamos a estrenar. Y también hay otra adquisición nueva que es, miren, esta arrocera eléctrica mini, muy tierna, que todavía Gracias, prima. Nos regaló la prima, también nos esperó un día del campamento con la arrocera. Está buenísima porque consume súper poco, pero bueno, ahora no la podemos usar, como saben, se nos jodió la batería y tiene que ir con el inversor, así que va a ser de las cosas que vamos a usar cuando tengamos, ojalá pronto, baterías nuevas. Pero vamos, feliz con mi olla a presión nueva. Vamos a estrenarla y hacer como una ensaladita, comer algo tranqui, así podemos descansar y estar con energías mañana para el primer día de parque. Listos para irnos más temprano de lo que abre el parque. Estos días abre a las 9, pero vamos a ir al estacionamiento a buscar un lugar más cerquita de la entrada. Por acá fue donde dormimos anoche, bien cerca, unos 5 minutos de la entrada Universal, así que vamos para allá. Ya estamos
adentro no recordábamos que teníamos que pagar estacionamiento, así que vamos a ver si estos 3 días que vengamos lo podemos dejar afuera y venir caminando más tempranito. Para autos era 32, ¿no? Sí. Y para motorhome 42, $10 más. Pagamos ahora el primer día, vamos a ver dónde nos ubicamos. Ahora sí, quedó la Toyo estacionada acá en el estacionamiento para los motorhomes. Somos hasta ahora el único motorhome acá. Ya dimos un gran paseo con Abby por acá porque no sabemos todavía si podemos entrar con ella con los documentos de Service Dog, de apoyo emocional que tenemos. Pero la verdad, como está fresco y medio que lluvioso y estamos solo a 10 minutos, y lo bueno es que podés salir y entrar del parque. Así que en un rato salimos, la paseamos, volvemos a entrar y así. Sí, yo creo que si agarramos la dinámica de venir tal vez yo de un trotecito mientras vos haces la fila a un juego, ponele, y sacarla 5, 10 minutos va a estar bien. Sí, o tipo venimos, comemos algo, salimos a pasear a Abby y así. Vamos a tener 3 días para recorrer tranquilo los parques y eso es lo que tiene muy bueno el positivo. Uno puede salir y entrar. Vamos a ingresar. Perdón, voy a arrancar con el primer tip universalesco, vamos a decir. Y es lo siguiente. Traigan su vasito de agua recargable porque hay agua con filtros en todos lados. Sí. Entonces uno no precisa necesariamente consumir las gaseosas adentro. Ya nos armamos ahí un kit de snacks con agua. Ya estamos adentro de Universal, estamos felices. La última vez que vinimos fue en el 2017. Tan jóvenes. Sí, la verdad son lugares que siempre da gusto volver. Yo siempre cuento mi experiencia que la última vez que salgo, para que lo tomen en cuenta para todas las ocasiones de la vida, por ejemplo, cuando vine fue mi única vez que vinimos en el 2017, yo como que no tenía muchas ganas de venir a Universal, a Disney, porque mi infancia fue muy con el deporte, con el club, entonces no era mucho de las películas y todo lo que tiene que ver. Y Diego me insistió para venir y la verdad que cuando vine me cambió la perspectiva, dije, qué boba si no venía, porque a veces uno dice, con esto y con cualquier lugar, que dice, no, a mí ahí no me interesa, siempre ir al lugar igual si tienen la oportunidad, hacer la experiencia y después opinar, así que eso nos ayudó mucho siempre que viajamos y a veces nos pasó hasta al revés, de decir, un lugar que teníamos mucha expectativa, que siempre quisimos ir y al final no fue tanto, y a los lugares que sí no queríamos ir, fuimos y nos sorprendieron, así que denle siempre la oportunidad a todo, hagan la experiencia. Y bueno, ese es mi consejo, que de mi experiencia propia. Y estamos acá en los parques gracias a Vivid Travel. Ellos nos invitaron a venir y los recomendamos porque, bueno, son una agencia que está acá en Orlando. Ellos hablan español, hablan, bueno, todos los idiomas y son expertos en los parques. Entonces ellos los pueden ayudar a armar todo para su viaje para poder acá, organizarlo, perfecto, sí. Con las novedades de los lugares, cuándo abre una cosa, cuándo cierra. Todos están ahí dispuestos ellos a ayudar. Está buenísimo, nosotros, bueno, lo súper recomendamos. Como saben, les dejamos en la descripción del video toda la información de los enlaces en los que pueden contactarlos a ellos para averiguar por todos los tickets y los planes de viajes acá a Orlando. Entran a la página web, les escriben y ahí los van a contactar un agente para explicarles todo lo que precisen con asesoramiento gratuito. Aprovechen. Hay 3 parques en Universal y en mayo se inaugura otro, el cuarto. Sí, se viene un parque de diversiones Sí. que aparentemente dicen que va a ser gigante, o sea, va a tener como 5 mundos adentro. Epic se llama el Sí. lugar. Y ahora entramos a ¿cuál? Ahora entramos a Island of Adventures. Así que vamos a buscar, nuestra recomendación siempre es al principio ir a las atracciones que son más visitadas, entonces hacerla antes de que ingrese todo el mundo lo más temprano posible, así que vamos a ir a ¿cuál? Y creo ¿Sabés que vamos ya? a ir a la de Hulk. Vamos a dar la vuelta en la de Hulk. Ah, muy temprano para meterle. Vamos a merece, una más se lo interactiva. Bueno, vos de última, ahora vemos. Decidimos comenzar por algo más interactivo, por la de Spider-Man. Acá siempre tienen los minutos de espera con el pase normal. Por ejemplo, ahora vamos a tener unos 40 minutos. Y si uno quiere, tiene allá un pase extra que pueden pagar, que es el Express, y pasan las filas más rápido. Vamos a esperar
y después hacer otro por ahí un poquito, me animo a hacer otro con más adrenalina. Miren, ya en la espera ya empezamos a tener ambientación de la oficina donde trabajaba Spider-Man. Está un poco oscura acá, pero les podemos mostrar bastante. Nos toca agarrar lentes 3D porque ya estamos por entrar. Estuvo buenísima esta 3D y ahora yo ya me asusté, pero por lo menos es interactiva, como que te asustás, pero está muy buena, es increíble, hay efectos, que tenés agua, fuego, nada, bueno, hay que estar, no se puede grabar mucho porque si uno no está ahí con las pantallas 3D no tiene sentido grabarle. Cagás la magia del juego, no tiene sentido. No lo van a ver ustedes, pero bueno, ahora me voy a animar a la de Hulk, que es esto que ven acá. Ya está, estoy acá, me voy a animar, ¿qué voy a hacer? ¡Vamos! Salimos de la montaña rusa, no se puede ingresar por seguridad con nada y están estos lockers que otro consejo es traigan una mochila bien chiquitita porque los lockers gratuitos son bien chiquititos, así que en estos tipos de atracciones hay que dejar todo acá adentro por seguridad. ¿Y cómo estuve? Muy bien, una guerrera que la recontrabancó. Abrí los ojos una sola vez, pero bueno, fue. Hubo llanto, pero estuvo bien aguantado el llanto. Fue como Hubo llanto para ahí, para liberar, pero fue llanto sin berrinche. Me gustó mucho, muy bien, muy bien. Estamos entrando ahora a una interactiva de King Kong. Ahora estamos entrando a una de las partes más icónicas del parque, que es la zona de Harry Potter. Así que vamos a ver si hacemos alguna cosita y ya vamos a comer algo y a ver a Abby. Hola, dormilona. Qué dormida estaba. ¿Vamos a pasear? ¿A pasear un ratito? Ay, qué dormida. Mientras Diego pasea a Abby, acá estoy haciendo unos bagels para comer y seguir recorriendo. Estamos otra vez de vuelta adentro, comimos, Abby paseó, se quedó comiendo de vuelta, así que vamos por la revancha de este parque que nos queda hoy. Round 2. Nos quedan unas horitas para poder seguir disfrutando. La mayoría de las atracciones no les podemos mostrar porque por seguridad están prohibidos subir con celular, hay que dejar las cosas en el locker. Sí, con celular, con GoPro, con todo, no te Con dejas nada. subir con nada. Sí. De hecho hay escáneres metales. Sí, en las que son las montañas rusas. Y después en las que son más interactivas se puede, pero la verdad que como todo es 3D y demás, intentamos grabar y sale todo oscuro. Así que vamos a ver así qué partes rescatamos y si no, bueno, vamos a poder compartirles todo lo que es afuera y consejos y demás para que lo vengan
a experimentar ustedes mismos también, que no pierda la magia ahí. Van a tener que venir a los juegos ustedes mismos. No les voy a dar el gusto de que vean mi cara, como no se puede grabar, así que en las montañas rusas se van a perder mi cara de espanto. Voy a hacer alguna cosa, tengo que agarrar por lo menos una cara del Dana, gente, no saben lo que es, no tiene desperdicio, la adoro, la amo. ¿Qué son esos pelos despeinados, mi amor? No saben a la que nos subimos recién. ¿Cómo se llama? Coaster, algo así. Es la de Jurassic Park. No sé qué. Sí, pasan por acá arriba. Aldana, en serio que casi se nos muere. No, tuvimos mucha fila porque creo que es de las nuevas o algo así. Yo no había estado nunca y realmente es muy, muy intensa, es muy buena. Como siempre no abrí los ojos, pero así todo tipo... Lo sentiste, miren, acá, pará. Entonces... Por allá arriba se ven bajando, miren, Y ahora tal vez los veamos pasar por acá arriba. Estoy girando muy rápido para tratar de enganchar al... Miren esto, Bueno, ya, perdón. No, fue horrible. Ese sí que no me subo nunca más. No sé, solo por plata creo que me subiría, pero... Bueno, vamos a ver. O sea, sí, me dejó así descuajeningada y hizo que hice fuerza porque este no te agarra de acá como la verde que hicimos al principio. Solo vas agarrado de acá, entonces te vas a caer todo el tiempo. Te tenés que hacer fuerza para no hacer esto. Porque si no te caes. O desnucarte. Ok, puede ser. Bueno. No. Sin palabras. Que todavía estoy así. Media boba. Segundo día de parque, hoy vamos a conocer Universal Studios. Dentro de Universal hay 4 parques, nosotros vamos a visitar 2, uno que visitamos el sábado y otro que vamos a visitar hoy. El tercero, que es Volcano Bay, es acuático, así que en esta temporada está cerrado. Sí, directamente no está funcionando, no está operativo, aunque uno diga me voy con un traje de neopren, está fuera. Está cerrado, así que vuelve a abrir creo que en febrero. Chequen bien las fechas cuando vengan para acá, para ver qué parques quieren hacer y qué está habilitado y qué no, depende de la temporada. Y después va a estar el cuarto, como le contábamos antes, que va a ser Epic, que inaugura en mayo. Así que Universal va a tener 4 parques. Todas las dudas que tengan, que necesiten planificar con asesoramiento con respecto a los parques, contacten a Libby Travel, que es la agencia especializada que nos está ayudando a nosotros en todo. Lo que precisen saber, el asesoramiento es gratis, así que los contactan y les preguntan todo sobre los parques, que son expertos en esto, saben muchísimo, así que les van a poder asesorar con respecto a qué fecha viajan, cómo planificar su viaje dependiendo si son familia, los precios, bueno, todo. Hoy arrancamos con 6 grados, así frío, que gente. Llegó el invierno a Orlando. Igual está bueno para recorrer los parques, ¿eh? Sí, sí, eso es otra cosa. Cada temporada tiene lo suyo. Acá en verano hace muchísimo calor, que para recorrer los parques debe ser durísimo, y es temporada altísima en el verano acá porque son las vacaciones de acá. Pero bueno, dependiendo cuándo puedan venir, siempre igual es bienvenido venir a estos lugares, sea la temporada que sea, cuando se pueda. Lo importante es viajar y conocer estos lugares. Arrancamos por la momia. Ahora estamos pasando como si fuera por Nueva York, ¿no? Bueno, yo no conozco. Vamos por Nueva York, así mismo. Empezamos por la momia, que yo recordaba que me había gustado mucho. Tiene adrenalina, pero tiene así 4D y eso como me gusta a mí. Y mucho así simulador. Hubo gritos y hubo puteadas, pero no hubo llanto. Me gusta, viene evolucionando el Dana en cuanto a las montañas rusas. Sí, vamos a seguir caminando y quiero que me dejen ahí en comentarios. Diego, por ejemplo, le encantan las montañas rusas con adrenalina y demás.
Y a mí me gustan más que tengan un poco como de movimiento, pero más simulador, más 4D y demás. A ver qué team son ustedes, ¿Team Aldi o Team Diego? Pido la palabra. Creo que la próxima atracción va a ser Rápido y Furioso porque la estoy viendo de frente, ¿será? Y creo que es nueva, porque cuando estuvimos en el 2017 creo que no estaba, ¿no? Yo no la había visto. 10 minutos de demora. Perfecto. Vamos. Entramos a los boxes de Rápido y Furioso. ¿Dónde estará Tiene que Telén? estar la Toyo acá. Mirá, este lugar es para la Toyo, lo están abriendo ahora. Entramos en el mundo de Harry Potter. Es de los más importantes en los parques porque primero que es donde más gente hay y las atracciones donde más espera tienen, y segundo es la única película que se repite en todos los parques. Sí, tremendo. Hasta en el nuevo, hasta en Epic va a estar, así que es muy muy fuerte Harry Potter, evidentemente mundialmente. Es increíble, hay grandes chicos con las varitas mágicas, todos vestidos de Todo. Harry Potter, o sea, no importa la edad, atravesó Sí. todas las generaciones, Sí. es una locura. Increíble. Y actualmente, ¿no? Y otro consejo, les volvemos a repetir, es que si quieren, los tips nuestros es que si quieren hacer más rápido las atracciones, hay dos opciones. Uno es pagar el Express, que se paga extra y vas más rápido, entras por otras filas. O si no, la segunda opción es el Single Riders, que es si estás solo, querés pasar solo, no te importa dividirte, pasas por una fila más rápida porque son los espacios que sobran, van metiendo la gente. También no olviden de descargar la app, porque desde la app uno puede ver los tiempos de espera de cada atracción. Entonces ahí se van organizando a dónde ir, cuánto tiene cada uno. Nosotros vemos cuando baja una, vamos para esa y así es. La verdad que la app es muy muy útil. Llegamos ahora a Springfield, llegamos, ¿o no? Al mundo de los Simpsons. Sí, estamos en el mundo de los Simpsons, efectivamente. Por ahí hay un Quickie Mart para ir a ver a Apu, ver qué se vende por ahí. Tenemos varios juegos, feria por ahí también para poder ganar unos muñecos. Pero vamos primero a hacer la fila para la atracción, ¿no? Vamos, dale. Pintó el hambre por acá y Aldana le está entrando a una pata de pavo del tamaño de un brontosaurio. Impresionante el tamaño de esa pata. Hoy nos estamos dando el gusto de los 3 días de parque, porque esta pata, aunque sea gigante, sale unos $15 más o $15. menos. Es una Así pata que de es carito. pavo ahumada. Pasa que hoy no desayunamos, así que vamos a comer algo y después ya en un rato vamos A ver a Abby. a comer, sacar a Abby a pasear y demás. Pero bueno, nos dimos hoy el gustazo, diría yo, de esta pata gigante. Cerrando el segundo día de parque. Estuvo buenísimo el día, aparte acompañó un montón, fresquito pero soleado, así que Estuvo fue muy muy bien. tranquilo, hoy fue más tranquilo. Si vienen a hacer así una tirada de parques capaz de 5 o 6 días entre Disney y Universal, yo les digo, déjense en el medio algún día de descanso porque uno termina los días de parque y aunque haga medio juego porque hizo fila, bueno, fueron 8 horas que estuviste parado. Sí, Así o que, caminando. o caminando. Nosotros cada día marcó el celular, caminamos como unos 13 kilómetros, está bien, nosotros salimos y entramos por ahí caminamos un poco más, pero uno termina cansado, así que en el medio está bueno una descansada, porque después uno acá quiere recorrer, no quiere perderse nada, entonces está de acá para allá. Es más, mi amor, estamos frente al Hard Rock más grande del mundo. No sé si querés que entremos a estudiarlo, a visitarlo. Vamos, obvio. Estamos caminando ahora por el City Walk, que uno puede, no hace falta tener entradas a los parques para poder venir a esta parte. Está como fuera de los parques, en el ingreso después del estacionamiento, y están todos los restaurantes,
Está muy lindo y acá pueden venir y es gratis. No, y tengan en cuenta que si vienen en auto y estacionan acá adentro van a tener que poner $32, no te olvides. Sí, es verdad. Pero bueno, después acá uno puede venir a caminar acá como a la ciudad de Universal gratis y ver los restaurantes y las cosas que hay fuera del parque. Buen día amigos, terminaron los días de parques matados, la verdad, le metimos pata a los 3 días de parque como nunca. El clima la verdad está bien fresquito, nos dijeron que acá no en Orlando, pero en el norte de Florida está nevando. Es una locura pensar en Florida y nieve, no lo puedo creer. Sí, es muy raro. Pero bueno, estamos en pleno invierno, acá está lindo, está a unos 6-7 grados. Estamos preparando el mate porque nos vamos a la ruta. Pero antes quería agradecer, Orlando no fue solo de parques, que le agradecemos a Livy Travel por invitarnos a Universal a explorar y a poder compartírselos a ustedes, que no queríamos perdernos esa oportunidad, así que le agradecemos a la agencia. Y como les decía, Orlando no solo nos dio parques y diversión, nos dio amigos, encuentros con algunos de ustedes que la verdad que hace mucho estábamos esperando y que saben que siempre nos gusta. Conocemos una familia hermosa, Margarita, Juan y Laura, que nos vinieron a visitar, ellos son colombianos, nos trajeron un montón de cosas. Hay algunas que ya las organizamos, hay otras que todavía nos falta encontrar el lugar, pero... Cayeron con un batallón de cosas que dijeron, chicos, nosotros vemos sus videos y vimos que necesitan esto les va a venir bien, así que gracias, nos encanta que estén ahí súper atentos, mil gracias, nos emociona mucho. Y ahora estamos en la casa de Juancito, del Niñito Viajero, que ayer comimos unas pizzas, también estamos felices de haberlo cruzado, tanto tiempo que nos venimos hablando, pero vamos a venir por la revancha, nos íbamos a quedar más días en Orlando, pero no va a ser así, nos vamos rápido. Un viaje flash. Sí, tenemos que volver de emergencia, por así decirlo, a Miami, les vamos a contar. Pero de buena emergencia, no de mala emergencia. Sí. Pero es algo que creo que ni se van a imaginar a dónde vamos a ir y por qué y demás. Pero eso hace que Orlando tengamos que volver en unos días. Así que ahora nos vamos rápido a Miami porque tenemos que salir disparados. Así que vamos a la ruta. Ya estamos de vuelta en Homestead, al sur de Miami, en la casa de la familia. Llegamos bastante tarde porque pasamos a conocer otros amigos antes de llegar hasta acá. Angélica y Norberto, así que estamos felices de esta ida a Orlando. La verdad nos trajo muchas amistades. Miren también lo que nos dieron, yerba, cosas ahí bien argentas, otro stock de cosas, unos genios. La verdad que nos vinimos cargados de todo de Orlando, así que estuvo muy bueno. Estamos ya acostados, tenemos la mochila armada. Lo único que le vamos a decir es que nos vamos sin la Toyo y rumbo norte. Van a tener que ver en el próximo video, les vamos a contar de qué se trata este viajecito. ¿No les vas a adelantar nada? Nada. Esa es Aldana. Yo no puedo decir nada porque después a mí me retan. Me encantaría contarles, voy a ser el bueno de la película. Vos a dormir que tenés que manejar. Suscríbanse para no perderse nada de estos videos. Denle like, dejen los comentarios. Todo nos ayuda para que podamos seguir haciendo videos y mostrarles esta aventura hasta Alaska. Así que nos vemos en el próximo y esperamos que les haya gustado mucho esta ida a Orlando. Buenas noches.